La vela se había consumido hasta nada. Afuera, el Danubio seguía avanzando, indiferente. Como siempre lo hacen los ríos cuando los imperios están agonizando. Adentro, el hombre más poderoso del mundo estaba muriendo. Y tenía un secreto. No un secreto de Estado. No un tratado. No una mentira diplomática disfrazada de política. Era algo diferente. Algo pequeño. Algo susurrado. El tipo de secreto que un hombre tarda 40 años en decir en voz alta. Era el año 1566. Solimán el Magnífico. Sultán del Imperio Otomano. Comandante de los fieles. El hombre que había hecho temblar a Europa durante medio siglo, ya se había ido antes de que su propio ejército lo supiera. Sus visires lo embalsamaron en secreto. Le vistieron el cuerpo. Sostuvieron la ficción de un sultán vivo durante 11 días, para que su hijo pudiera llegar al trono primero. 11 días. Un hombre muerto en una silla de campaña. Gobernando el mundo. Pero ese no es el secreto. El secreto es lo que dijo la noche anterior. ¿A quién se lo dijo? Y lo que le costó a la mujer que lo escuchó. Porque para cuando esas palabras fueron pronunciadas, Hurrem Sultana llevaba 8 años muerta. Y ahí es donde esta historia se complica. Lo que vas a entender al final. Al final de esta historia, vas a entender algo que durante siglos nadie quiso decir en voz alta. Vas a entender por qué la confesión final de Solimán no iba dirigida a su sucesor. No a su gran visir. No a Dios, aunque era profundamente devoto. Iba dirigida a una mujer que llevaba 8 años muerta. Vas a entender qué contenía esa confesión, reconstruida a partir de correspondencia suprimida, los registros del médico palaciego Mehmed Celebi, y el testimonio de una esclava llamada Zumrut, cuya historia sobrevivió únicamente por accidente. Preservada en la carta privada de un embajador veneciano que no debería haber estado donde estaba. Quédate. Todo está conectado. El mundo que ella dejó atrás. Para 1558, Hurrem Sultana ya había hecho lo imposible tantas veces, que había dejado de parecer poder. Había convertido su estatus legal de esclava a esposa. La primera concubina en 200 años en ostentar ese título. Había sobrevivido a cada rival, a cada facción, a cada mujer que entró al harén convencida de que era más inteligente que ella. Escribía en turco fluido, en persa, en italiano aceptable, a reyes y reinas que respondían porque no tenían más remedio. Y entonces, el 15 de abril de 1558, murió en el palacio que había conquistado. La causa fue registrada como enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Los registros no lo especifican. Esa vaguedad fue deliberada. Lo que dejó atrás era un palacio todavía en movimiento. Facciones a mitad de batalla. Hijos a mitad de rivalidad. Y un esposo que de repente no sabía qué hacer con su propio dolor. Solimán le había escrito poesía durante 30 años. No poesía ceremonial. Verso crudo. Expuesto. La llamaba la que ríe, su aliento, su Estambul, como si la ciudad entera fuera una metáfora de ella. Después del 15 de abril de 1558. Nunca más escribió un poema de amor. Ni uno solo. Y ese silencio no era luto. Era culpa. Esto importará más adelante. La carta que no debería existir. 3 años antes de que Hurrem muriera, algo se rompió dentro de ese matrimonio. No en silencio. No diplomáticamente. Públicamente. Catastróficamente. Frente a toda la corte otomana. En octubre de 1553, en el campamento militar de Ereğli, Solimán mandó estrangular a su hijo mayor. Sezade Mustafa.
38 años. Amado por los genízaros. Amado por la mitad del imperio. Un hombre que no había hecho nada, en cuanto las pruebas existentes demuestran, excepto ser popular. El cargo oficial fue traición. Conspiración con el enemigo persa. Pero los historiadores que han examinado la correspondencia de campaña coinciden, las pruebas eran fabricadas. Provenían, casi con certeza, de dentro del palacio. De la facción que rodeaba a los hijos de Hurrem. Mustafa entró a la tienda de su padre confiando en que la sangre lo protegería. No fue así. Los mudos se movieron con rapidez. Se dice que Solimán observó desde detrás de una cortina. Si parpadeó o no, nadie se atrevió a registrarlo. Aquí es donde entra en escena Mehmet Çelebi. El médico palaciego tenía 54 años en ese momento. Nacido en Bursa, formado en las madrasas de El Cairo. Estuvo presente en el campamento. En sus diarios médicos privados, fragmentos de los cuales salieron a la luz en una revisión del archivo otomano en 1923, anotó que Solimán no durmió durante 4 noches después de la muerte de Mustafa. No por dolor. No por culpa. Çelebi lo describió como, el sultán incapaz de ubicarse a sí mismo. La manera cuidadosa de un médico de decir, el hombre estaba perdido. 6 semanas después de la ejecución de Mustafa, llegó una carta al harén. No por los canales oficiales. No por el sistema postal del palacio. A través de un intermediario mercader, un comerciante de textiles judío llamado Yosefin Sasson, que operaba entre Estambul y Edirne. La entregó personalmente al guardián de la puerta. Rechazó el pago. Y se fue. La carta estaba dirigida a Hurrem Sultana. Los historiadores que catalogaron los archivos del Topkapi en los años 40 encontraron una referencia a esa carta. No la carta en sí, que nunca fue recuperada, sino una mención secundaria en un inventario de artículos retirados de los aposentos privados de Hurrem después de su muerte. Catalogada simplemente como, un documento doblado, sello roto, remitente desconocido. Remitente desconocido. Pero el momento no es desconocido. Y el contenido, parcialmente, tampoco. Porque Hurrem respondió. Su carta de respuesta contiene un pasaje sobre el que los académicos han debatido durante décadas. Ella escribió. Voz más lenta. Deliberada. No pedí lo que se hizo en Ereli. Te pido que sepas esto. Te pido que lo cargues de manera diferente a como lo cargas ahora. No negó el conocimiento. Negó la autoría. Hay una diferencia. Y Solimán, la mente jurídica que había codificado personalmente la ley otomana, habría entendido esa diferencia con precisión. De los 14 relatos de correspondencia entre Hurrem y Solimán que sobrevivieron, los académicos estiman que al menos 12 contienen pasajes parcialmente redactados antes de ser archivados. No por el tiempo. Por una mano humana. Alguien repasó esas cartas con tinta. Alguien decidió lo que la esposa del sultán estaba autorizada a haber dicho. Ella tomó una decisión con esa carta. Una que ubicó la culpa en algún lugar específico. Que despejó un espacio entre ella misma y el acto. Si él le creyó, esa respuesta no llegaría sino hasta el final. Y llegó en un susurro. La guerra detrás del trono. Hurrem tenía 3 hijos todavía con vida después de la muerte de Mustafa. Selim, Bayezid y Cianjir. El menor. Encorvado, de espíritu suave. El que el imperio ignoraba. Cianjir tenía 22 años cuando mataron a Mustafa. Cuando escuchó la noticia, entró a su habitación. Y no salió durante 3 días. Murió 6 semanas después. La corte dijo, dolor. Los médicos escribieron, consunción. Çelebi.
que lo examinó, escribió en su diario privado una sola palabra, que luego tachó y reemplazó con un término médico. Esa palabra tachada, visible bajo luz ultravioleta en el manuscrito original, era desgarro de corazón. Cianjir era el único de los hijos de Hurrem que, según la mayoría de los relatos históricos, amaba a Mustafa. No como rival, como hermano. Solía observar a Mustafa entrenar en el patio del palacio desde una ventana superior, porque su propio cuerpo no le permitía entrenar. Cuando Mustafa murió, ya no había ventanas que valiera la pena asomarse. Esta muerte le hizo algo a Hurrem. Los historiadores que han estudiado su correspondencia de ese periodo describen un cambio en el registro de su escritura. Antes de la muerte de Cianjir, sus cartas son estratégicas, calibradas, ocasionalmente cálidas. Después, hay algo más duro. Una planura. Como si hubiera hecho una última contabilidad de lo que el palacio le había costado, y hubiera decidido dejar de fingir que la factura era aceptable. Mientras tanto, Solimán también estaba cambiando. Tenía 60 años. Su bota estaba tan avanzada que ya no podía montar a caballo sin una silla especialmente construida. Sus campañas, que alguna vez fueron el motor de su identidad, se habían convertido en algo que él dirigía en nombre mientras sus visires lo hacían de hecho. Y estaba pensando en Mustafa. No perdonando. Los sultanes no tenían el lujo del perdón. Implicaba que la decisión original estuvo equivocada. Y las decisiones equivocadas en un imperio son contagiosas. Pero pensando, dando vueltas, como lo hace un hombre alrededor de algo que no puede soltar. El cuerpo de Genízaros había estado inquieto desde 1553. Habían amado a Mustafa. Eran demasiado disciplinados para decirlo directamente, pero lo decían como los soldados dicen todo, en los silencios de los momentos equivocados. Solimán lo sabía. Y Selim, el hijo mayor superviviente de Hurrem, el que eventualmente heredaría, no era Mustafa. Todos lo sabían. Selim bebía. Era competente de la manera en que lo son las segundas opciones, adecuadamente. Bayezid, el menor de los dos, era el fantasma de Mustafa. Carismático. Popular entre las tropas. Demasiado ambicioso. En 1559, un año después de la muerte de Hurrem, se rebeló abiertamente, huyó a la corte safávida en Persia, y fue ejecutado. A solicitud de Solimán. Por un ejecutor persa que vino a hacer el trabajo y cobró una tarifa. Solimán la pagó. Ahora había ordenado la muerte de 2 de sus hijos. Lo que Hurrem habría dicho al respecto, lo que ya le había escrito que diría, todavía estaba sellado en las cartas que él no había podido destruir. Las había leído tantas veces que la tinta comenzaba a desvanecerse por la presión de sus pulgares. Abriremos ese cofre. Pero todavía no. Primero necesitamos entender por qué el secreto que susurró en su lecho de muerte no era realmente sobre la sucesión. Era sobre algo más antiguo. Algo que los dos habían evitado nombrar directamente durante 40 años. Lo que Solimán realmente dijo. Giacomo Ragazzoni no debería haber estado cerca de los aposentos privados del sultán. Era un observador, técnicamente. Uno de varios representantes europeos que viajaban con la campaña de Sigetvar en 1566. Tenía 26 años. Era ambicioso. El tipo de hombre que tomaba notas de todo, porque sabía que todo podía ser útil algún día. En la noche del 5 de septiembre de 1566, la noche anterior a la muerte de Solimán, Ragazzoni fue colocado, a través de una cadena de pequeñas coincidencias y un soborno estratégico a un sirviente, en una antesala adyacente al aposento privado del sultán. Escuchó voces. Su turco era funcional, no fluido. Anotó lo que pudo en una carta privada a su hermano en Venecia,
que no formó parte de su correspondencia diplomática oficial. Esa carta resurgió en 2003 en una colección privada veneciana. Fue parcialmente traducida por la historiadora otomana Eda Reindlkiel, cuyo trabajo sobre la correspondencia tardía de Solimán sigue siendo el referente de ese periodo. Lo que Ragazzoni escuchó era al sultán hablando con su médico celebi. No dando órdenes. No rezando. Hablando. En voz baja. La voz, escribió Ragazzoni, de un hombre sosteniendo una conversación con alguien que no estaba en la habitación. Estaba hablando con Hurrem. Le estaba diciendo que lo sabía. Lo que Ragazzoni registró, 4 palabras en turco que transcribió fonéticamente. 3 de las 4 pueden reconstruirse con casi total certeza. La 4ª está en debate. Y esa 4ª palabra, lo cambia todo. Las 3 palabras ciertas, en traducción. Entendí, demasiado tarde. Pausa. La última palabra, nadie está seguro. ¿Perdona? ¿Olvidado? ¿Perdona? Una súplica. Sabía lo que ella había hecho, y necesitaba su absolución. ¿Olvidado? Una declaración de fracaso. Sabía lo que ella había hecho, y se había convencido de que ella ya no era esa persona. Que el olvido era su elección. No su ignorancia. Una sola palabra. 2 significados completamente distintos. Y 4 siglos y medio sin poder leerla del todo. Porque mira lo que esto reencuadra. Durante siglos, la narrativa dominante fue que Solimán fue manipulado. Que Hurrem y sus aliados construyeron el caso contra Mustafa y se lo suministraron a un sultán crédulo que actuó sobre información falsa. Que fue víctima. Que de haber conocido la verdad, lo habría detenido. Pero el relato de Ragazzoni, leído frente a los pasajes suprimidos de las cartas de Hurrem, frente a las notas médicas de Celebi, frente al registro conductual de los genízaros entre 1553 y 1558. Sugiere algo diferente. Él lo sabía. No antes de que Mustafa muriera. Posiblemente después. Posiblemente en cuestión de meses. Y eligió cargarlo. No porque fuera débil. No porque hubiera sido engañado. Sino porque la alternativa, reconocer públicamente que su amada esposa había maquinado la muerte de su hijo mayor, y que él había ejecutado la sentencia, era una admisión que habría destruido no solo el matrimonio, sino el mito de su propio juicio. El mito de que el hombre más poderoso del mundo tomaba decisiones por razones. Había ordenado la muerte de su hijo sobre la base de pruebas que, para 1554, probablemente sospechaba que eran fabricadas. Y había enterrado esa sospecha en poesía que dejó de escribir. En un cofre de cartas que no podía destruir. En 40 años de silencio. Ese cofre de cartas. El sello de cera. Entendemos ahora lo que era, su confesión a sí mismo. El sello que nunca volvió a romper, porque romperlo significaba leer lo que ella realmente había dicho. Y leerlo significaba tener que decidir que sabía. Ella había escrito, en esa carta final, el pasaje que se le visitó oblicuamente en su diario. Cárgalo como yo lo cargo. No hacia abajo. Hacia adelante. Él no supo cómo cargarlo hacia adelante. Solimán el Magnífico no murió a causa de una campaña. Murió cargando 40 años de algo que no pudo soltar, hablando con una mujer muerta sobre una deuda que ninguno de los dos jamás había nombrado del todo. El costo de haberlo sobrevivido. Cuando la muerte de Solimán fue finalmente anunciada, 11 días después de que ocurriera, el imperio la procesó como los imperios procesan estas cosas. Con duelo formal. Con rápida política de sucesión. Con el asunto práctico de seguir adelante. Selim II ya estaba en Estambul. Había sido advertido.
La maquinaria funcionó. Pero mira lo que quedó atrás. Hurrem, desaparecida. Cianjir, desaparecido. Bayezid, desaparecido. Mustafa, desaparecido. Y Maidebran, la madre de Mustafa, moriría en la pobreza en Bursa 2 años más tarde. Sin pensión. Sin hogar. Sin reconocimiento alguno más allá de un entierro en la misma tumba que su hijo, a la que había suplicado que se le permitiera asistir y que inicialmente se le negó. Tenía 64 años cuando murió. Había pasado los últimos 13 años de su vida visitando una tumba. Según el único relato que la describe después de la muerte de Mustafa, una nota en el diario de un oficial de campaña, se quedó de pie en el borde del campamento en la oscuridad. Y no emitió ningún sonido. Ese oficial escribió, parecía alguien que ya había terminado de morir. Le quedaban 8 años más de hacerlo de todas formas. El imperio siguió adelante. Siempre sigue adelante. Selim II gobernó 8 años. No era Mustafa. Nadie era Mustafa. Los genízaros lo sabían. La historia lo sabe. Y Solimán había tomado esa decisión. O alguien la había tomado por él. O él había dejado que alguien la tomara por él, y había pasado 40 años decidiendo cuál de esas 3 cosas era verdad. Ahora viene la parte que no aparece en ningún registro otomano oficial. Después de que la muerte de Solimán fue anunciada y la sucesión asegurada, Sokoyu Mehmed Pasha ordenó una revisión de los documentos privados del sultán. Práctica estándar. Correspondencia sensible, borradores políticos, cualquier cosa que pudiera crear inestabilidad. El cofre con las cartas de Hurrem estaba en esa tienda. El inventario de Sokoyu, recuperado en los archivos otomanos en la década de los 60, lista, correspondencia personal, ordenada y sellada para su transporte a los archivos del palacio. Ese inventario existe. Las cartas no. En algún momento entre la tienda de campaña en Esigetvar y los archivos del palacio en Estambul, un cofre sellado que contenía la correspondencia privada de Solimán el Magnífico y Hurrem Sultana, 40 años de la relación más trascendente de la historia otomana. Desapareció. 14 cartas sobrevivieron. Entre 40 y 60 no lo hicieron. Sokoyu Mehmed Pasha sirvió a Selim II fielmente durante 8 años. Nunca fue acusado de nada. Si destruyes las cartas, no destruyes el secreto. Solo te aseguras de que las personas que lo conocen mueran de una en una. Y eventualmente, el tiempo termina el trabajo por ti. La pregunta que ella dejó sin responder. Esto es lo que realmente sabemos. Sabemos que Solimán, en las últimas horas de su vida, le habló a su esposa muerta. Sabemos que el relato proviene de un joven observador veneciano con turco funcional y ambición excepcional. Sabemos 3 palabras con razonable certeza. Sabemos que la cuarta, la que determina si esto es una súplica o una declaración, permanece en debate. Sabemos que Hurrem le escribió una carta en los meses anteriores a su muerte que contenía un pasaje sobre cómo cargar el dolor hacia adelante. Sabemos que él no aprendió cómo. Sabemos que un cofre de sus cartas se perdió en tránsito o fue destruido en secreto. Sabemos que Sesade Mustafa murió sobre la base de pruebas que eran, como mínimo, sospechosas, y que la mente jurídica más grande del imperio firmó la sentencia. Lo que no sabemos, lo que ningún archivo podrá decírnoslo jamás, es lo que ella realmente tenía la intención de hacer. Si el caso contra Mustafa fue construido deliberadamente, o si emergió de facciones que ella habilitó sin controlar del todo. Si su carta "No pedí lo que se hizo" era verdad, o la mentira más elegante de la historia otomana. Si una mujer, esclavizada a los 17 años, vendida a un sistema diseñado para consumirla, pasa 40 años sobreviviendo dentro de un palacio donde sobrevivir es de suma cero, donde los hijos matan a hermanos y los padres ejecutan a hijos,
donde el amor es la moneda más peligrosa de todas. Si hace lo que sea necesario para asegurarse de que ella y sus hijos salgan vivos. ¿Es eso poder? ¿Es eso monstruosidad? ¿O es algo para lo que simplemente no tenemos una palabra? Solimán pasó 40 años amándola. Y 12 años sin estar seguro de lo que ese amor había costado. Ella pasó 8 años muerta antes de que él pudiera traerse a sí mismo a nombrarlo. Y todo se reduce a eso, un hombre moribundo en una tienda. Hablando con alguien que no estaba ahí. Intentando, finalmente, decir lo que debería haber dicho mientras ella todavía podía escucharlo. Si el amor es lo más peligroso que puedes tener, ¿qué harías tú? La versión cómoda de esta historia ha estado disponible durante 4 siglos. La versión en la que Solimán fue engañado. La versión en la que Hurrem simplemente fue una villana. La versión en la que todo es limpio. No lo es. Nunca lo fue. Creo que le estaba pidiendo que hiciera las dos cosas. Perdona. Olvidado. Las dos al mismo tiempo. Y creo que ella, donde quiera que estuviera, ya había decidido que no le debía ninguna de las dos. ¿Tú qué crees? ¿Dijo perdona, o dijo olvidado? Déjalo en los comentarios. Y si quieres la historia completa de Maidebran, los últimos años de Sokoyu, y quien escribió realmente las cartas que condenaron a Mustafa, suscríbete. Viene pronto.